intrincado, un espacio que cambia en forma, tamaño, y eso hace que tanto la penetración del aire como la penetración del agua en algunos casos no sea tan sencilla. La distribución de estos espacios depende de la relación que haya entre muchas de estas propiedades, incluyendo la que ya habíamos visto atrás, que es la textura. Estructura, rápidamente, ¿qué es? Estructura es la forma como se unen las partículas minerales y las fracciones orgánicas para generar algo que nosotros llamamos técnicamente PET. Coloquialmente, nosotros esta parte la llamamos terrones. Esos terrones son PETs, ¿ya? Y esto genera una ciencia que estudia el origen de los suelos, que se llama pedología. No me la vayan a interpretar por el otro lado. PET, vuelvo y repito, es la mínima partícula, la mínima unidad estructural del suelo. Entonces yo puedo tener PETs que tengan esta forma, PETs que tengan esta, o PETs que tengan esta, o formas irregulares, formas pequeñas, formas grandes. Ustedes van a tener oportunidad de darse cuenta que un suelo puede tener varias formas de estructura, pero hay que buscar cuál predomina para poderlo clasificar. Esta palabra, consistencia, como su nombre lo indica, la consistencia es una resistencia a la deformación. Y esto lo que me está diciendo es qué tan durables pueden ser en el tiempo este tipo de estructuras. Pero vienen dos términos que son muy importantes desde el punto de vista de la determinación de la porosidad, desde el punto de vista de la determinación de los espacios de agua y aire, que son estos dos. Estos dos parámetros, desde el punto de vista definicional, no se diferencian mucho de lo que es la densidad como la aprendieron ustedes en sus cursos básicos de ciencias naturales. La densidad no es otra cosa que la relación de una masa con un volumen. Pero ¿cuál es la diferencia entre esta densidad y esta densidad en el suelo? Esta densidad lo que trata de evaluarme es la masa que ocupa el espacio sólido con el espacio vacío de agua y aire en el suelo. Por eso se llama densidad aparente, porque toma en cuenta ese espacio vacío de agua y ese espacio vacío de aire. Eso significa que la densidad aparente, para que yo la pueda evaluar, la pueda medir, tengo que utilizar terrones o fracciones del suelo que no se hayan alterado, que yo no haya modificado. En cambio, la densidad real, como su nombre lo indica, allí se aplica la definición real de densidad. Aquí en esta solamente me interesa qué cantidad de masa sólida existe en el suelo. ¿Sí? Entonces tengo la masa sólida, la masa de la fracción sólida y de aire, y esto mediante una relación matemática me ayuda a determinar qué espacio poroso tengo en el suelo. Otra característica importante es la característica de color. Eso sí es una sensación que yo detecto inmediatamente. Entonces, por ejemplo, colores negros me indican que hay presencia de materia orgánica. Colores rojizos o amarillos me indican que hay presencia de hierro. ¿Sí? Entonces, el color es una propiedad muy importante y es tal vez una de las primeras propiedades sensoriales que yo aprecio en el suelo. Ahora bien, hablemos del agua. El agua puede tener tres momentos en el suelo. El agua puede saturar todos los espacios vacíos como aparece en esta figura. Entonces, el agua clarita que ustedes ven acá, el azul claro, es lo que nosotros llamamos agua gravitacional, es decir, el agua que por efecto de la gravedad, después de un aguacero fuerte, después de un proceso de inundación, es la que va a salir del suelo. Luego queda el agua capilar, ya dije, es el agua que tiene 10 micras y es el agua que va a ser usada, perdón, me equivoqué, el agua de azul oscuro es la que va a salir del suelo. El azul oscuro, excúsenme. El azul oscuro es el agua gravitacional, el azul claro es el agua capilar o lo que nosotros llamamos el agua útil. Cuando el suelo se seca,
uno dice, no, el suelo está seco. Sí, está seco a ojo del observador, pero resulta que ese suelo dentro de las partículas va a presentar unas pequeñas capas monomoleculares de agua que se llaman agua higroscópica. Normalmente esta capa monomolecular es la que genera equilibrio con la atmósfera. Eso significa que en la medida en que la humedad relativa del suelo sea alto, el punto de equilibrio será más alto. Si la humedad relativa es más baja, el punto de equilibrio será más bajo. Y a eso es a lo que se le denomina, vuelvo y repito, agua higroscópica. El aire, ya lo mencionamos, pues es la misma proporción que hay en la atmósfera, solo que en este caso está confinada. Dentro de las propiedades químicas, estas son las más importantes. pH. Todos sabemos lo que es el pH. Básicamente me interesa evaluar cuál es la proporción de cargas protónicas libres para efecto de poder determinar si el suelo es ácido, el suelo es neutro o el suelo es básico. En la mayoría de los suelos es importante evaluar esta condición. De hecho, en los análisis de suelos se determina esta condición. ¿Por qué es importante? Porque ella me puede indicar el nivel de presencia disponible de elementos nutrientes para la planta. Entre mayor sea la acidez intercambiable, la disponibilidad de esos nutrientes puede disminuir y eso hace que el suelo tenga una baja o pobre fertilidad. Aquí tenemos dos propiedades que tienen relación con las cargas libres que están sobre las superficies del suelo o de las partículas minerales o orgánicas. La más importante es esta, capacidad de intercambio catiónico. La razón de ello es que, por naturaleza, las fracciones minerales y orgánicas del suelo, sobre todo las minerales, van a tener una alta proporción de cargas negativas sobre su superficie. Eso significa que pueden recibir y entregar cationes. Pero también existe la capacidad aniónica de cambio. Obviamente es un poco menor, o en algunos casos muy menor. Por eso en los análisis de suelos a veces no se le determina, pero es un aspecto importante. Cuando el suelo es orgánico, estos dos valores tienden a ser muy parecidos, ¿ya? La capacidad de intercambio catiónico como la capacidad aniónica de cambio, lo que me está diciendo a mí es qué tanto espacio tiene el suelo para albergar cationes o para albergar aniones. Yo siempre lo comparo cuando hago la definición de este término a mis estudiantes, lo comparo con la capacidad que tienen nuestros salones de la facultad. Si el salón tiene capacidad para 50 estudiantes, esa podríamos asimilarla como la máxima capacidad de intercambio catiónico. Si yo tengo un curso de menos de 50 estudiantes, significa que no puedo llenar todos los espacios. Y eso puede dificultar en un momento dado, relacionándolo con el suelo, la toma de nutrientes por parte de la planta. Pero bueno, entendámoslo en principio como la capacidad de almacenamiento. La materia orgánica, ¿por qué es importante? La materia orgánica no solamente es importante porque tiene actividad de los organismos asociados a ella que van a permitir la construcción, ayudar a la construcción de los espacios porosos, sino que también la materia orgánica ayuda al aporte de nutrientes. Lo que pasa es que la proporción de nutrientes que da la materia orgánica es extremadamente baja. Y uno de los principales elementos que libera es el nitrógeno. No es el único, pero es uno de los principales elementos y por ello la materia orgánica siempre se relaciona con el nitrógeno. De hecho, en los análisis de suelos de la gran mayoría de laboratorios del país, el nitrógeno siempre se define a partir de la materia orgánica o del carbono orgánico. Pero también podemos determinarlo de manera independiente. Pero se hace de esa manera para que salga menos costoso y menos oneroso para el agricultor. Fuera de eso, determinamos nosotros el fósforo. El fósforo es un elemento importantísimo en el proceso de desarrollo de las plantas. Calcio, magnesio, potasio son importantes. Este elemento, al igual que el aluminio que veíamos atrás, son dos elementos que no tienen una función biológica específica,
o mejor dicho, no tienen función biológica en las plantas, pero son importantes porque tanto el sodio como el aluminio ayudan a generar equilibrio químico dentro del suelo. Hay muy pocas especies vegetales que consumen sodio como elemento esencial, pero todos los demás los consumen todas las plantas. Bueno, hasta aquí nosotros los llamamos macronutrientes. ¿Por qué se les llama macronutrientes? Porque la planta lo requiere en cantidades superiores a 25 kilogramos por hectárea. De aquí para abajo, bueno, perdón, se me olvidaba mencionar, el azufre hace parte de estos macronutrientes. El cloro, podríamos considerarlo en algunos casos como más como un micronutriente que un macronutriente. De hecho, el cloro no es un elemento, es un elemento esencial para todas las plantas, pero después de cierta cantidad puede llegar a ser tóxico para algunas especies. Por ejemplo, el aguacate y los cítricos, yo no les puedo aplicar fertilizantes que tengan cloro, porque ahí mismo daño el cultivo. Y estos que están aquí abajo son los denominados microelementos, que son el hierro, cobre, zinc, manganeso, boro, molibdeno y níquel. Estos dos últimos no son de frecuente análisis. Primero porque las metodologías son un poquitico engorrosas y su determinación no es muy barata. Pero hasta el boro es lo que normalmente nosotros determinamos, ¿correcto? De hecho, molibdeno y níquel son dos elementos cuyos niveles de requerimiento en muchas especies vegetales todavía no se han encontrado. Estos son los principales elementos nutrientes de la planta. Por eso son importantes. ¿Listo? Dentro de las propiedades biológicas, lo ideal sería poder identificar el tipo de organismos que tengo en el suelo. ¿Cuáles son macro, cuáles son meso, cuáles son micro? Macro, ¿cuáles son? Los que yo puedo ver, como los insectos, como las lombrices, como los milpiés, como los caracoles, ¿sí? Esos son los macroorganismos. Los mesoorganismos ya no los puedo ver tan fácilmente. Tengo que ayudarme con una herramienta como un estereoscopio. Y allí puede haber un grupo también de insectos, puede haber un grupo de crustáceos, pero tal vez el grupo más representativo de este nivel son los, se me olvidó, los nemátodos. Y obviamente los micro son aquellos para los cuales requiero la utilización de un microscopio. Allí están los hongos, las bacterias y los virus, muy de moda hoy en día. Pero fundamentalmente los hongos y las bacterias. De hecho, las bacterias son los organismos más abundantes dentro del suelo. Como lo digo aquí, la interacción entre esos organismos es muy importante porque ellos determinan una dinámica de la materia orgánica, pero a su vez dan una dinámica del suelo. La materia orgánica es importante y nosotros no podemos permitir que se agote en el suelo. Tengo que buscar cuál es ese nivel apropiado y tratar de manejarlo. Muy bien. Hace un rato manifesté yo que los suelos no eran iguales, que podían cambiar. Los suelos tienen lo que nosotros llamamos un modelo, que nunca se cumple. Yo me atrevería a decir que yo tengo un modelo para cada condición de suelo. Es decir, no hay un único suelo que sea 100% ideal. No, con base en el nivel de evolución del suelo yo puedo decir, mire, este es mi suelo ideal para esta condición. Verbo y gracia, suelos de los llanos orientales, que se supone que son muy evolucionados, que se supone que son de baja fertilidad. Allí puedo yo generar un suelo modelo. Suelos de características de evolución media como los de la sabana, también puedo generar un suelo modelo para esa condición. Esta parte es muy importante. Hasta hace aproximadamente 25 o 30 años, nosotros hablábamos de suelos fértiles y suelos infértiles porque estábamos aplicando este famoso modelo ideal. En esa época, por eso fue que se determinó que más del 50% de los suelos del país eran improductivos, eran infértiles. De hecho, toda la Orinoquía se consideraba infértil, ¿sí? Pero ese concepto cambió. Y hoy en día hablamos nosotros es de cuál es el potencial productivo, cuál es la vocación de ese suelo, para qué me sirve. Esta condición, este manejo, es el que ha hecho
que la frontera agrícola del país se haya expandido en la zona de la Orinoquía. Originariamente la Orinoquía solamente servía para agricultura extensiva. Hoy en día hay ciertas zonas de los llanos orientales que tienen mucha similitud a zonas del Valle del Cauca. Es decir, que hemos logrado detectar cuál es su potencial productivo. Y eso se debe a que hemos determinado cuál es o qué tipo de plantas son las que yo puedo adaptar en esas condiciones y qué manejo les doy. Eso significa que en el caso anterior, lo que yo hacía era adaptar el suelo a la planta y no la planta al suelo. Es decir, que si mi suelo era pobre y yo necesitaba darle la cantidad de nutrientes que necesitaba, entonces le aplicaba cantidades irracionales de fertilizantes en esos suelos de baja fertilidad. Pero hoy el concepto es totalmente diferente. Ahora bien, el otro concepto importante es el de manejo de la fertilidad. Entonces, depende de esa vocación del suelo y como lo acabo de decir, depende del cultivo que voy a adaptar. Todos los cultivos que nosotros manejamos han sido domesticados, es decir, los he sacado de su nicho natural. ¿Eso qué significa? Significa que el suelo puede darles parte de la nutrición, pero no todo. Por eso ese faltante es el que nosotros tenemos que aplicarle o darle al suelo mediante la utilización de fertilizantes. El término fertilizante normalmente uno lo interpreta porque son sustancias o dice que son sustancias de tipo sintético. No, también hay fertilizantes de tipo orgánico, que son naturales. Entonces yo tengo fertilizantes de tipo natural, mineral, de tipo natural sintético y tengo fertilizantes orgánicos, también naturales o también que han sido extraídos a partir de fuentes naturales. Por ejemplo, los ácidos húmicos. Muchos ácidos húmicos que conocemos hoy en el mercado han sido extraídos de un mineral que se llama la leonardita. Y para poder extraer ese ácido húmico, pues hay que realizar una serie de procesos químicos. Y eso no le quita su condición natural, solo que ha sufrido una transformación. Entonces, esto como para ir metiéndonos en ese cuento. Aquí están 3 tipos de suelos que yo puedo encontrar. 3 tipos de suelos que me manifiestan diferencias y esas diferencias son las que me permiten a mí establecer, valga la redundancia, diferencias de manejo. Un suelo como este no lo puedo manejar igual que uno como este o uno como este. ¿Sí? Entonces, cada suelo va a tener su vocación y es función de nosotros averiguar para qué me sirve y cómo lo puedo manejar. El suelo está conformado, yo hablaba del perfil del suelo, el suelo está conformado por unas capas. ¿Hasta dónde va el suelo? Hasta donde encuentre roca o hasta donde encuentre fracción mineral. ¿Sí? Entonces, normalmente un suelo típico debe tener como mínimo 3 capas que se bautizan con letras mayúsculas, A, B y C. A es el que está aquí encima, B en la mitad y C el tercero. El C, por lo general, es el horizonte mineral. El B es un horizonte intermedio que tiene algo de presencia de materia orgánica y mucho material mineral, mientras el primero, por lo general, se dice que tiene mayor proporción de materia orgánica que de fracción mineral. Y en algunos suelos se presentan estas pequeñas capas de color oscuro que pueden estar relacionados con el material vegetal que se ha acumulado allí y que no se ha descompuesto del todo, que normalmente nosotros denominamos capa O. ¿Qué quiero decir con esto? Que el suelo es un ente organizado, un ente que yo puedo clasificar con base en niveles de expresión y con base en el análisis de cada uno de esos niveles o capas, puedo determinar el nivel de evolución. Eso se llama taxonomía y ustedes lo van a ver en el curso de edafología. Aquí tenemos otros tipos de suelos. Miren este, por ejemplo. Este es un suelo que presenta condiciones de oxidación. Este es un suelo que presenta condiciones de reducción. Miren los colores, grises, azulosos, rojizos, y miren ya aquí el agua presente. Esto es lo que nosotros denominamos nivel freático. Es el nivel de la capa subsuperficial de agua en el suelo. Entonces, esa es otra propiedad sumamente importante. Muy bien.
Cuando yo aplico nutrientes al suelo, tengo este tipo de comportamiento, ¿sí? Los nutrientes pueden ser liberados de la fracción mineral, pasar a esto que nosotros denominamos fracción cambiable, y de ahí pasa a que la planta lo tome. Cuando yo aplico un fertilizante, la creencia popular es que todo el fertilizante se solubiliza y de una vez pasa a esta región de absorción. No, parte se solubiliza, pero el resto entra a la dinámica del suelo. Y eso se ha comprobado con actividad isotópica. Se ha encontrado que solamente una pequeña fracción de iones marcados, por ejemplo, con nitrógeno o fósforo, pasa a la planta y el resto queda en el suelo. Entonces, esta dinámica la conforman la interacción entre las propiedades físicas, químicas y biológicas. Y esto es lo que yo debo mantener en el suelo con el manejo que le dé. ¿Listos? ¿Cómo detecto deficiencias en un suelo? Pues hombre, por el comportamiento de las plantas. Por ejemplo, el nitrógeno normalmente presenta lo que nosotros llamamos clorosis, que es una decoloración de la planta, es una pérdida de la clorofila. Y es una deficiencia que es muy fácil de solucionar con la aplicación de fuentes nitrogenadas. El nitrógeno es un elemento extremadamente móvil. Puedo tener deficiencias de otro tipo de elementos que, como dije, se pueden corregir con la aplicación de productos. Los más comunes son estos, los productos sólidos o de síntesis o naturales. Por ejemplo, en esto que tiene en la mano el colega, estos granitos de color moradito, como rojizos, eso se llama cloruro de potasio y es un mineral natural. Los otros, los gránulos, estos de color blanco son urea y los de color grisáceo son fertilizantes que pueden ser fósforo o pueden ser mezcla de otro tipo de productos. Esto es lo que hoy se denomina mezcla física y que se utiliza en muchos cultivos para tratar de nivelar las cantidades de nutrientes que el cultivo requiere. Ustedes observan que los gránulos son un poquitico grandes. Pues bien, esos gránulos lo que me permiten a mí es que el elemento se vaya liberando poco a poco. Aquí vale la pena hablar de una técnica que aparece hoy en día que se llama la nanotecnología, que realmente en agricultura se está usando hace relativamente poco tiempo, menos de 10 años. La nanotecnología, ¿qué es? Simplemente utilizar partículas extremadamente pequeñas de tamaños de nanómetros, ¿sí? Alrededor de los cuales se involucra, en este caso, un fertilizante, con la ayuda de una sustancia que haga que ese fertilizante o ese nutriente se vaya liberando lentamente. Hay muchas preguntas sobre ese tipo de productos, pero hoy en día es una técnica que se está utilizando. De hecho, ayer, si ustedes vieron noticias, uno de los noticieros estaban mostrando un cultivo que está trabajando la nanofertilización. Ese tipo de productos, sus fuentes originariamente son de tipo líquido. Yo puedo tener fertilizantes, así como los tengo de grano grueso, puedo tenerlos de grano fino como este. Ese tipo de fertilizantes lo que me están diciendo es que son productos de muy lenta liberación. Entonces, si yo requiero que me liberen nutriente, pues debo darle la suficiente humedad en el suelo para que lo vaya liberando de manera rápida. Entre menor tamaño, significa que el elemento es de más lenta entrega al suelo. Entre mayor tamaño del fertilizante, el producto se entrega de forma más rápida. Formas de fertilización, esta es una de las más comunes, pero quiero llamar la atención de ustedes sobre la figura. Miren aquí, por ejemplo, que ya pasó el operario y hay unos espacios que se ven en blanco, perdón, que no se ven blancos. Eso es lo que nosotros llamamos conejos, porque significa que la fertilización no estuvo bien hecha. Si observan, el operario está aplicando el fertilizante, pero parte cae al suelo y parte se mueve. Entonces, esa es una forma de aplicación. Yo lo puedo aplicar con máquina de manera sólida, o lo puedo aplicar líquido al suelo, o lo puedo inyectar al suelo. Esas son otras formas de manejo de la fertilización. La fertilización, la forma como se hace depende del cultivo. Esto es un cultivo de banano, donde la fertilización se hace cerca de la planta, no se hace como se hizo en el caso anterior. Pero además de la fertilización con productos químicos, yo puedo hacer esto, que es una fertilización donde la materia orgánica se está descomponiendo y está aportando nutrientes al suelo. Las dos deben ir de la mano. La agricultura orgánica, en términos globales, no es exclusiva
de materia orgánica, contadas excepciones. Ya veíamos, por ejemplo, en el caso de lo que manejan los profesores Juan Patricio y Carlos, que como están trabajando con plantas de ciclo corto, las condiciones de contenido de materia orgánica que tienen allí por el uso de sustancias orgánicas que se ha hecho con frecuencia, hace que no sea necesario aplicar fertilizantes. Es una excepción. Pero en lo genérico de la agricultura, por lo general, la fertilización orgánica tiene que ir acompañada de fertilización mineral. De hecho, la famosa agricultura orgánica acepta la utilización de algunos productos minerales de tipo natural para ser usados como fuentes nutrientes. Entonces, ese es un aspecto importante. Aquí tenemos otra gráfica de la fertilización orgánica y vamos a ver de manera breve cuáles son esas funciones del suelo en el ecosistema. Lo primero, sostener las plantas para generar una condición microclimática. Segundo, ayuda al flujo de agua y de gases a la atmósfera. Esas son dos de sus principales funciones. Es decir, generar un ambiente particular que esté en equilibrio con el medio ambiente general. Eso nos ayuda a generar los famosos agroecosistemas. Y es allí donde nosotros tenemos que evaluar esas prácticas que normalmente se le hacen al suelo, que son las que hoy denominamos buenas prácticas agrícolas y donde la fertilización toma toma mucha importancia, perdón. Hoy en día hablamos de calidad y salud del suelo. Es decir, ¿cómo hago para mantener esas condiciones que son ideales para un cultivo particular en una zona particular? Eso significa que yo tenga que hacer evaluaciones constantes de cómo se comportan las diferentes variables, tanto físicas como químicas como biológicas, para aquellas que se estén deteriorando, poderlas mejorar y así mantener o mejorar la condición del suelo. Lo importante es que eso que yo haga, como lo digo aquí, al final incida sobre la calidad del alimento que le voy a dar al animal y o al hombre. Hoy en día el suelo, o mejor, la calidad del suelo se toma como parte de un sistema. Es decir, yo no puedo evaluar el suelo por sí solo. El suelo es una parte del medio ambiente y como tal debo analizar. El suelo también regula el flujo de energía de la biosfera y de la atmósfera. Y además es receptor o puede ser dador de materiales, no solamente receptor. Eso hay que entenderlo. Lo que un suelo pierde lo puede ganar otro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vuelvo y repito, tratar de evaluar qué es lo que se está perdiendo en mi suelo, qué es lo que estoy ganando y cómo puedo recuperar lo que se está perdiendo. Y por último, el suelo es sustento de la vida. La partecita nueva sobre la que quiero insistir, creo que me acabo de pasar un par de minutos, es sobre la nanotecnología. Es una aplicación nueva a la agricultura. De hecho, si ustedes revisan la literatura, precisamente hace unos minutos, como cosa curiosa, me puse a revisar antes de iniciar la clase y encontré un artículo de este año, donde son más las preguntas que las respuestas sobre la utilización de esa técnica. ¿Sí? Esta es una publicación que aparentemente va a aparecer ahora en abril. Pero son más las preguntas, vuelvo e insisto. Eso significa que tenemos unos campos de investigación sumamente amplios. Y hoy en día, por aquello de la apertura económica de los TLCs, nos llegan una gran cantidad de productos novedosos desde el punto de vista de fertilización que debemos tener cuidado antes de usarlos. Hay que evaluarlos, hay que sopesarlos sobre la base de nuestras características. Bueno, eso era todo lo que tenía. Me disculpan si me pasé. Entonces, Carlitos, Juan Patricio, si tenemos tiempo para algunas preguntas, ustedes dirán. Sí, Jaime, pues muchas gracias por la presentación. Los estudiantes verán que este es un tema bastante amplio, son muchos componentes. En nuestra facultad, esta disciplina del conocimiento también tiene formación a nivel de posgrado, tanto maestría como doctorado. El Correcto. campo de investigación es enorme. Entonces, por favor, si alguien tiene preguntas, pues que una vez abra micrófono y va planteando. La idea es que vayamos entrando de punto de uno en uno. ¿Alguna inquietud o pregunta?
Una pregunta, Yo qué pena. tengo una pregunta. A ver, Jonathan Steven primero. Sí, señor Jonathan. No me quedó bien claro lo del azufre. ¿El azufre es un macro o un micronutriente? Qué pena. Es un macro. Lo que pasa es que el azufre no era un elemento que se tuviera muy en cuenta